dos, uno, al aire. Con su venia, señor presidente, que nos acompaña desde la transmisión, se solicita permiso para dar algunas indicaciones a los asistentes. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Se les invita a mantener los micrófonos apagados a fin de no presentar interrupciones durante la transmisión. El moderador indicará a partir de qué momento se habilitan los registros de entrada y salida en el uso de chat de la videoconferencia, debiendo consignar los nombres completos y el correo Gmail. Los participantes que deseen formular preguntas pueden hacerlo en el momento de la ronda de preguntas, el cual lo pueden redactar en el chat. Al término del evento se solicitará a los participantes que activen sus cámaras para recoger las fotografías de la nota de prensa y corroborar su conexión, debiendo realizar el enfoque tipo selfie para recoger buenas imágenes en la foto grupal, evitándose el enfocar el techo u otro espacio. Con su venia, señor doctor Jorge Luis Pajuelo Cabanilla, solicitamos permiso para dar inicio al evento. Proceda, por favor. Muchas gracias, doctor. La presidencia de la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla les da la bienvenida a la conferencia Sensibilización para el Buen Trato del Adulto Mayor, organizado por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. Saludamos la presencia de la sala de honor integrada por el señor doctor Jorge Luis Pajuelo Cabanillas, juez superior y presidente de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, así también a la señora licenciada Elsa Aliaga Meléndez, nuestra expositora, que es psicóloga. Acto seguido invitamos al señor doctor Jorge Luis Pajuelo Cabanillas, presidente de la comisión, quien brindará las palabras de bienvenida a este magno evento. Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo evento que programa la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra y Ventanilla. Específicamente, un evento organizado por la Comisión de Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad. Como el nombre lo indica, esta comisión, siguiendo los lineamientos de la Comisión Permanente Nacional, siempre está en búsqueda de coadyuvar, promover y difundir distintas formas, nuevos mecanismos para que la justicia sea un servicio al alcance de todos, de todas. Especialmente en favor de aquellas personas que por su condición, sus particularidades personales, tienen dificultades para este acceso. Uno de estos grupos es precisamente la del adulto mayor, que por su condición natural a veces puede tener algunas complicaciones, por ejemplo, trasladarse desde su domicilio hasta una sede judicial. Claro, ahora estamos en época de pandemia, muchas diligencias judiciales o muchas actividades como estas son virtuales, pero entonces ya no estamos hablando de un tema de distancia, sino también de una brecha digital, que también a veces puede ser un problema para ese tipo de estos grupos. Entonces, esta comisión ha venido realizando y seguirá realizando capacitaciones acerca de las leyes, acerca de los convenios internacionales que protegen al adulto mayor. Pero, ¿de qué sirve capacitarnos en leyes, convenios, etcétera, si también es importante y más importante el trato que nosotros damos a las personas? Y es en ese contexto que es importante sensibilizarnos acerca del buen trato al adulto mayor. Y para eso, hoy nos acompaña la psicóloga Elsa Aliaga Meléndez. A ella, las gracias por su tiempo, las gracias por haber tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación, y sin más, doy por inaugurado este evento. Permiso, buenas tardes. Gracias, doctora, gracias, psicóloga Elsa Aliaga. Permiso. Muy agradecido por sus palabras, señor doctor Jorge Luis Pajuelo Cabanillas. Damas y caballeros, continuando con el programa, invitamos a la señora licenciada Elsa Aliaga Meléndez, quien disertará la ponencia de la sensibilización para el buen trato del adulto mayor, para lo cual hacemos una breve reseña de su trayectoria profesional. Psicóloga capacitadora en temas de desarrollo humano y formación profesional, manejo de técnicas participativas y equipos de trabajo de alto rendimiento, docencia e investigación universitaria, formación académica, doctorando en psicología en la Universidad de San Martín de Porres, maestría en educación universitaria y gestión educativa, estudios de maestría en gestión municipal y desarrollo local, diplomados en especialización en gestión de recursos humanos y ley servir, gestión de talento humano, metodología de la investigación, enseñanza virtual y educación a distancia, perfilación criminal. Recibo una cálida bienvenida, señora licenciada Elsa Aliaga Meléndez. Muy bien, muchas gracias a todos. El día de hoy vamos a tocar un tema que, si bien es cierto, es inherente al trato humano, porque no solamente podemos hablar nosotros dentro de todo lo que es la comisión
permanente de acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad y ahora más aún en esta comisión distrital, hablar de aquellas personas que por diferentes motivos presentan alguna vulnerabilidad. Y si bien es cierto, nosotros podemos decir que el adulto mayor es una persona que dentro de su propia condición física, dentro de su propia estabilidad o inestabilidad a la que llega por el transcurso del tiempo y los años, se presenta muchas veces como una persona de bien y derecho, como ya nosotros lo podemos ver. Y bueno, para un poco de referencia hablaremos de lo que dice la Constitución de nuestro país, ¿no? Que en realidad los reconoce al adulto mayor siguiente, por favor, con un especial trato, ¿no? De protección a estas personas, ¿no? Acuérdense que todo lo que son las políticas del Estado deben estar adaptadas o deben estar orientadas en todo caso para garantizar que los programas o servicios que tengan que ver con adultos mayores favorezcan el acceso a sus propios derechos, ¿no? Entonces, no solo podemos hablar nosotros del buen trato que se le debe de tener por el simple y llano hecho de ser un ser humano, sino porque no solamente la Constitución así lo reconoce, sino también la Defensoría del Pueblo, que considera a todos los que son las personas adultos mayores como uno de los grupos de atención prioritarios y cuyas intervenciones deben estar orientadas precisamente a la protección de sus derechos. ¿Y cómo podríamos nosotros proteger los derechos del adulto mayor? Precisamente fortaleciendo las capacidades y no solamente ellas, sino las coordinaciones que se puedan hacer interinstitucionales, ¿no? Y que sean encaminadas, en este caso, a una vida de dignidad, a una vida libre de violencia, a una vida en la cual ellos puedan acceder no solamente a vivir con dignidad, sino también a tener un respaldo en lo que es una pensión, en lo que es derecho a la participación, acceso a programas sociales y también a programas de servicios de cuidado. Entonces vemos que es una gama bien amplia, si lo vemos nosotros a nivel institucional, a nivel Estado, como es un área en la que ustedes se desenvuelven, es un área en la que ustedes se manejan, y que nos va a permitir a nosotros centrar el tema, ¿no? Porque si bien es cierto, creo que por conocimiento popular reconocemos a todo ser humano como objeto de derecho, más aún al adulto mayor, ¿no? Y vamos a ver por qué. Siguiente, por favor, Marisol. Cuando hablamos de adulto mayor, vamos a definirlo o vamos a caracterizarlo como aquellas personas que tienen de 60 años a más. Entonces, si yo haría ahorita una pequeña encuesta entre las personas que nos están siguiendo, que sí me gustaría saber, pues, cuántos, pues, tienen, de 20 a 30 años, de 30 a 40, de 40 a 50, ¿cuál es el grueso del personal que trabaja con nosotros dentro de lo que es en sí la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra y Ventanilla? Estoy hablando del personal que trabaja en la Corte, ni siquiera estoy hablando de los usuarios, ¿no? Que son las personas a las que nosotros vamos a otorgar nuestros servicios, ¿no? Entonces, si ya tenemos eso nosotros en claro, que persona adulta mayor está definida como aquella persona que tiene más de 60 a más años, entonces muchos ya estaríamos a una puerta de ser adultos mayores, ¿no? O de repente nuestra definición de adulto mayor no es la que se especifica según ley, ¿no? No solamente eso, sino darnos cuenta el tema de vejez, ¿no? Vejez, actitudes y conductas que una sociedad considera adecuadas para una determinada edad cronológica.
O sea, nosotros tenemos diferentes etapas de vida, somos niños, somos adultos, luego somos adultos mayores o viejos, y posteriormente pues dejamos espacio para las nuevas generaciones, ¿no? Pero este es un proceso de envejecimiento que se da a través del cual nosotros vamos teniendo diferentes tipos de cambios fisiológicos y no solamente fisiológicos, que es lo que se puede esperar porque el tiempo no perdona, sino también sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque la participación que tiene un adulto mayor dentro de la sociedad o dentro de lo que es el trabajo se va limitando por la propia energía que puede tener, aunque de verdad también les puedo decir que yo conozco a muchos adultos mayores que tienen más energías que los jóvenes. Y otro punto también que me gustaría focalizar es el tema del servicio público, que ahí sí ustedes encajan, yo creo que en su totalidad, ¿no? Que son esas actividades que ustedes prestan institucionalmente para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y en este caso, al ser una corte, pues administrar justicia y todo lo que está inherente a lo que es administrar justicia. Siguiente, por favor. En todo caso, delimitando un poquito más, ya sabemos que prácticamente en nuestro país, a agosto del 2020, según el Instituto Nacional de Estadística, eh, tenemos aproximadamente 4.140.000 personas que tienen más de 60 años. Eso implicaría un porcentaje del 12.7% de la población total que se encuentra precisamente en el margen que estamos hablando, y de los cuales el 54 más o menos 54% son mujeres, ¿no? Y dentro de estas mujeres, el 47 punto algo, no me acuerdo cuánto era, son hombres, ¿no? Entonces, de estos 4 millones, el grueso son mujeres, ¿no? Y obviamente, igual en el mismo porcentaje, pues, tienen la participación dentro del país, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos observar nosotros? Y lo estaba leyendo en una noticia hace unos días, me faltó tiempo de verdad por temas laborales para ubicar la noticia, pero decía que en nuestro país, desde uno de los censos que hubo, más o menos, como estamos hablando del bicentenario y todo esto, que un censo más o menos de la época, eh, refería que la población era más joven que madura, pero si lo contrastaban con los resultados de los últimos censos que han habido, estamos viendo que tenemos una población más madura que joven. Esto quiere decir que se está abriendo una brecha, es igual como en Europa, ¿no? La población es vieja. ¿Por qué? Porque los jóvenes muchas veces ya no quieren adelantarse a tener familia tan tempranamente, postergan su paternidad. Y al postergar su paternidad, pues se empieza a generar una brecha ahí. ¿Y por qué lo digo? Porque vamos a ir dándonos cuenta de que, si bien es cierto, el tiempo pasa igualmente para todos, pues en algún momento vamos a ser niños, en otro momento adolescentes, en otro momento adultos, y cuando nos demos cuenta, ya estamos llegando a la etapa adulta. Y ahí viene el tema focal de todo esto, porque, bueno, yo podría hablarles de estadística bastante, pero no sé cuál sería la relevancia si vamos nosotros al buen trato, que es nuestro tema central, pero sí es importante darnos cuenta que estas personas adultas, siguiente por favor y una más, eh, pues en realidad sí forma parte de esta población vulnerable. Una más por favor. Entonces el Estado dentro de ello ha creído en bien protegerlos. Para eso hay un plan nacional para las personas adultas mayores, ¿no? Y ha habido de diferentes versiones, ¿no? La última que estábamos aplicando y que ya viene la otra versión hasta el 2025, si no me equivoco, es el Plan Nacional que brinda oportunidades de cuidado, de participación, de acceso a servicios de calidad, etcétera, etcétera, a esta población que es tan importante. Una más, por favor. Entonces, dentro de estos lineamientos, me parece muy interesante destacar
que por ejemplo tiene 4 ejes fundamentales o 4 objetivos o 4 competencias que desarrollar, una de las cuales, se lo voy a mencionar nomás porque esto ustedes también ya lo deben de saber, a nivel ya es un poquito de entrar con un marco que nos soporte, un marco teórico, el envejecimiento saludable, ¿no? Que no solamente se trata de envejecer de una manera adecuada, sino también cuidada a nivel físico, social, psicológico, ¿no? Y garantizar pues que estas personas tengan acceso a la alimentación, acceso a servicios de calidad, tanto así como el empleo, la previsión y la seguridad social, la participación e integridad social y la educación, conciencia y cultura sobre el envejecimiento y la vejez. Y en este último objetivo, que es el cuarto, es donde yo me voy a centrar para lo que tenemos que hablar el día de hoy. Siguiente, por favor. Este objetivo, el 4, que se basa netamente en lo que es la educación, la educación, conciencia y cultura, que son 3 ejes fuertes para el ser humano, y se lo voy a decir porque está dirigido a generar estrategias de comunicación que lleven a comprometer y sensibilizar a la sociedad para que contribuyan al buen trato y reconocimiento de estas personas. Entonces, esto es como que nos toca la pelota y está en nuestra cancha, porque estas estrategias nosotros somos los primeros ejes que debemos de ponerlas en acción. Y no solamente compromete a la familia, a la sociedad, a las empresas, a las academias, sino a las instituciones en sí. ¿Y por qué lo digo? Porque educación, todos accedemos a educación, es cierto. Sea a nivel estatal, el Estado también garantiza al sujeto de derecho, al ser humano, le garantiza el acceso a educación. Pero conciencia, y ahí viene mi pregunta, si no somos nosotros conscientes de la importancia de lo que es la calidad de vida, el buen trato o el bienestar del adulto mayor, no vamos a poder generar una cultura que apoye el envejecimiento y la vejez de esta población. Y ahí viene lo triste de la realidad. Porque como les digo, acceso a educación tenemos. Yo veo muchas personas en diferentes niveles, obviamente, que tienen enmarcados sus hermosos diplomas por todos lados, ¿no? Y me parece excelente. Pero cuando hablamos de la conciencia, ¿no? La conciencia que debemos tener, o sea, darnos cuenta de la realidad, de que nosotros también vamos a llegar y que como yo quisiera que me traten a mí, yo debo de tratar a los demás. Entonces, cuando hablamos de esta conciencia y de esta no solamente conciencia, sino cultura, ahí es donde yo, y lo voy a decir a término personal, yo enfatizo que estamos fallando como sociedad, porque hay un descuido total en lo que es el buen trato al adulto. Pasa a ser de un eje fundamental que fue en algún momento soporte de la familia a nivel económico, a nivel familiar, a nivel moral, a nivel social, pasa a ser un paquete, un estorbo. Y muchas veces hemos visto, al menos yo he visto en las noticias, el maltrato que sufren a golpe de sus propios hijos, de su propia familia, de la propia sociedad, el abandono moral, psicológico, físico que pueden tener. Por eso es que les digo que aquí es donde estamos fallando. Por eso es mismo que el cuarto objetivo está dirigido a no solamente informar. Porque informar es fácil, yo te coloco tu cartel ahí, bueno, cuidado al adulto mayor, te doy de repente tus leyes, te doy tu carta magna. Y léelo, pues. Ustedes como abogados lo leen, tienen una memoria magnífica para lo que son leyes. Pero cuando hablamos de sensibilizar, o sea, hacer que nuestros sentidos entren en correlación con la realidad y tomemos conciencia
de que son seres humanos que necesitan atención, cuidado, una buena palabra, respeto, que es lo mínimo que merece un ser humano por el simple hecho de ser humano. Entonces yo veo que aquí sí es donde la sociedad, las instituciones, la cultura, que no sé qué tipo de cultura estamos teniendo en realidad, falla. Y aquí es donde nosotros, a pequeña escala, tenemos que poner nuestro granito de arena. Leí una historia el otro día, la del colibrí, que seguramente ustedes la deben saber, a raíz de la docencia universitaria, pues estaban celebrando el Día del Docente, que decía que había un incendio en el bosque, ¿no? Y mientras todos los animales corrían, el colibrí iba al lago, agarraba agüita en su piquito y iba y lo tiraba. Volvía, iba y lo tiraba. Entonces el oso lo mira y al colibrí le dice, ¿qué estás perdiendo el tiempo? Le dice. Y el colibrí le dice, no lo estoy perdiendo, estoy contribuyendo desde mi tribuna, desde lo que yo puedo hacer. Entonces, desde nuestra tribuna, como la Corte de Puente Piedra y Ventanilla, como parte de la comisión distrital. Miren que estamos hablando de palabras en realidad importantes, ¿ah? Una comisión distrital de acceso a la justicia. La doctora Tello, que encabeza a nivel nacional esta comisión y que trabajamos a nivel nacional en ella, cada cual desde su tribuna, pues ha visto hacer el trabajo de pirámide de hormiga, ¿no? Por eso los comités distritales están orientados también a ver lo que es el acceso a la justicia de estas personas con condición de vulnerabilidad. Y el adulto mayor es una de ellas. No solamente es la mujer, no solamente son los niños, los adultos mayores también, porque ven mermados sus derechos, ven mermado su lugar social. Y eso sí es algo bien doloroso, porque, bueno, le digo, el que tenga suerte de morir joven, bueno, es una suerte. Pero el que pase la barrera de los 60, los 70, los 80 años, pues esperemos cosechar lo que hemos sembrado cuando hemos tratado nosotros a nuestros adultos mayores con estas condiciones que lo vamos a ver a continuación. Siguiente, por favor, Marisa. El 15 de junio a nivel mundial se toma conciencia. Volvemos a la misma palabra, conciencia. Somos conscientes en realidad del abuso y el maltrato a la vejez. Y se genera un objetivo que es promover en el buen trato a estas personas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de acciones positivas, ¿no? En el ámbito social, que se supone que tiene que ver el eje con la cultura, e institucional, que va a implicar, miren, respeto, solidaridad, reconocimiento y atención a este grupo poblacional. Entonces, ¿cómo yo puedo respetar al otro si en primer lugar no me respeto a mí? ¿Por qué? Porque yo tengo que reconocer que yo soy sujeto de derecho y el que está a mi costado o el que está a mi al frente también tiene derechos. Entonces, mis derechos empiezan y terminan donde empiezan y terminan los del otro. Buen trato al adulto mayor. No solamente a nivel institucional, ya vienen maltratados muchas veces de sus familias, de la misma sociedad, llegan a la corte por X temas, o como bien lo decía el doctor Pajuelos, ahora todo es virtual, pero eso no implica el maltrato que puedan recibir. Entonces, acciones positivas. Volvemos al mismo tema, respeto, solidaridad y reconocimiento a la realidad que ellos están viviendo. Atención oportuna. Nosotros estamos trabajando en una línea, no estamos haciendo voluntariado en la corte, estamos trabajando. Acuérdense que el trabajo ahorita es una bendición en realidad, porque estamos en una situación crítica dentro de lo que es el nivel económico del país por la crisis de salud que vivimos y la otra crisis que no la voy a mencionar, que todos la sabemos. No solamente es eso, sino promover la solidaridad intergeneracional. O sea, no solo esperemos que se apoyen entre viejitos, pues, ¿no? Sino nosotros que más estamos viendo un espejo en ellos a donde vamos a llegar, empecemos por sensibilizarnos y educarnos en el respeto a estas personas o valorar la contribución que ellos pueden hacer. Yo me acuerdo que en Grecia creo que era,
el consejo de los ancianos existía. Y muchas culturas ancestrales, los ancianos eran los que tenían el conocimiento. Y es más, hasta los reyes, antes de emprender una acción, iban y los consultaban. ¿Por qué? Por la vivencia, por la vida que tenían, por el camino que habían transcurrido, y esto los llevaba a saber más que el joven. Nadie dice que lo va a desplazar, pero tienen un conocimiento que es básico. Y ustedes mismos, cuando recién han empezado esta carrera, a las alturas que la tienen ahora, ¿qué cantidad de conocimiento han adquirido? El derecho que tienen, ya lo dije, a envejecer dentro de su familia o dentro de una sociedad que al menos los proteja. Y no solamente eso, sino que propicien su atención adecuada. Siguiente, por favor. No los quiero cansar el día de hoy porque ya sé que están viniendo de otros tipos de reuniones, para los que han tenido la suerte, y para los que no, pues estamos en hora propicia. Bueno, acá en el Perú, a partir del 26 de agosto, mejor dicho, el 26 de agosto se celebra el Día del Anciano, si no me equivoco. ¿Y por qué es esto, no? Porque en realidad es una realidad, valga la redundancia, es una realidad que nos toca de una manera directa a todo el mundo en realidad. Pues, ¿por qué? Porque ancianos hay en todos lados. Y no solamente eso, sino de que estos ancianos, ¿no? Eh, al haber contribuido de forma activa en nuestro país, jubilados, militares, que han entregado toda su vida en realidad a servir a nuestro país, tienen el derecho de una vida activa y saludable, de tener espacios de respeto, de colaboración, de todo lo que ya hemos dicho anteriormente a nivel internacional, pero que se dé intergeneraciones y que promuevan la integridad, o sea, que ellos no pasen a ser un estorbo, como muchas veces los pueden ver, ¿no? Sino que pasen a formar parte activa de la sociedad. El adulto mayor tiene plan de vida, el adulto mayor tiene sueños, tiene ilusiones. Hay que más bien motivarlo a que siga desarrollando sus competencias. Entonces, ser persona mayor constituye la continuidad de una serie de experiencias. Todos hemos tenido experiencias, pero ellos la siguen a través de su madurez y la pueden compartir con los que no son tan jóvenes. Por eso, habitualmente lo digo, no siempre es, no es ley, nuestros profesores en las universidades son personas con mucha experiencia. No estoy hablando de conocimientos todos los tenemos, pero experiencia, eso se gana con la vida. Entonces, interactuando con ellos, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Aprendemos, conocemos, valoramos lo que es nuestra cultura. Ahora yo estuve hace unos días atrás en el Malecón, en la Costa Verde, ¿no? Y me encontré con el peruano del milenio, con Miguel Grau. ¿Cómo es que nosotros podemos, y se hizo, ¿no? Una encuesta, más conocían a Chacalón que a los héroes patrios, personas que forjaron nuestra nación, personas que dieron el ejemplo de vida yendo adelante. Yo no tengo nada contra Chacalón, por si acaso, al revés me gusta, cuando Chacalón canta los cerros, bajan, entonces es cierto, es cultura. Pero centrémonos en algo importante, los momentos de vida de una persona se vuelven mejores cuando esa persona es activa y comparte lo que ellos tienen. Entonces no solamente vamos a eso, vamos a los estilos de vida positivos que nosotros le podemos dar para que tengan un envejecimiento saludable, que es lo que se busca. Muy bien, ya para terminar, y esta es la parte central de lo que queríamos hablar el día de hoy, la siguiente, por favor, Marisol, es los derechos que se pueden tener, ¿no? Vivir en entornos donde sean respetados. ¿Qué es el respeto? ¿No? Es
no necesariamente estar de acuerdo con lo que la otra persona diga. Ni con ni con nosotros mismos estamos de acuerdo muchas veces. Hoy día queremos una cosa, mañana queremos otra. Con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros amigos, no necesariamente estamos de acuerdo siempre. Lo que sí es el respetar lo que la otra persona piense en su diferencia, valorar sus conocimientos y saberes, ¿no? Hablaba con personas de la chacra en la sierra y muchos de los jóvenes ya no quieren pues esa vida. Y muchos de los conocimientos sobre lo que es los procesos de cultivo de nuestros propios bienes se están perdiendo. Yo no quiero con eso tampoco decir que los jóvenes se queden en la chacra, ¿no? No tienen por qué tampoco. Pero el conocimiento que se pueda tener sobre esto se pierde en el tiempo. El buen trato constituye un elemento clave del cuidado. Nosotros hablamos de cuidado, pues tratemos bien, ¿no? Cuando tú quieres algo, cuando tú tienes algo valioso, ¿no lo cuidas? ¿O acaso lo tiras por cualquier lugar? No, lo cuidas. ¿Por qué? Porque para ti significa algo. Y de ahí vienen las 5 Cs del cuidado, ¿no? Que es la compasión, o sea, ponerte en el lugar del otro y sentir lo que el otro puede ser. Me pareció la empatía, ¿no? La competencia, porque sabemos, ellos no nos vienen a desplazar a nosotros, ni quieren saber más que nosotros. Simplemente quieren contribuir muchas veces, ¿no? La confidencialidad, cuántas veces lo que nos puedan decir queda en uno, ¿no? Queda en uno, no es un chat de vecinas donde tengamos que compartir todo lo que puedan vivir ellos, ¿no? La confianza y la conciencia, ¿no? Que volvemos a retomar el punto de la conciencia, ¿no? Darnos cuenta en realidad de que no solamente tienen derechos, ¿no? Legalmente, sino moralmente y como sociedad también, pues. Ellos cumplen un papel muy importante en nuestra sociedad porque muchas veces son los que nos recuerdan, ¿no? La historia. Acuérdense que pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla y lo estamos viendo. Entonces, ellos son una fuente inagotable de conocimiento, ¿no? Una vida vivida, ¿no? Yo conozco personas, he tenido la oportunidad de compartir en una casa hogar con ellos y sus historias, sus aventuras, regalarles 1 hora al día, una vez a la semana. Parece insignificante para nosotros, pero ellos esperan. Ellos se sienten importantes, ellos forman parte de un espacio en el que son derecho, dignidad, autonomía, ¿no? Sentirse vitales dentro de lo que puedan hacer es fundamental. Entonces, ¿qué es en esencia lo que queremos hablar aquí? Si bien es cierto, y lo vemos a nivel legal, la Constitución, la Defensoría del Pueblo, los derechos internacionales, la misma Comisión nos los dice. Ellos son sujetos de derecho y tienen derecho. Pero ahora, a nivel personal, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Somos conscientes de que en realidad la persona, el usuario de nuestro servicio, merece respeto, merece consideración, merece compasión, merece confianza. Entonces, es ahí donde nosotros podemos hacer un cambio. Y un cambio que al final de cuentas nos va a favorecer a nosotros mismos si tenemos la oportunidad de pasar la barrera de los 60, ¿no? A veces cuando uno es joven piensa que ese es algo que nunca va a llegar. Pero seamos conscientes, culturalmente sabemos que el ser humano, desde que nace, está condenado a extinguirse a nivel individual en su vida. No hay uno que se quede. Hagamos que este camino valga la pena vivirlo y respetemos al que viene detrás nuestro y al que va delante nuestro, porque el que va delante nuestro nos marca un camino y el que viene detrás nuestro nos sigue. Para cerrar el día de hoy, les voy a contar una pequeña, ¿cómo decir? Anécdota. No es anécdota, es un pequeño cuento en realidad. Llega el padre a visitar al hijo y le dice, hijo, no tengo dónde quedarme, por favor, un rinconcito en tu casa, yo me acomodo. Y el hijo se había olvidado todo lo que había hecho el padre por él.
Dice, no tengo espacio, yo no voy a dejarte en mi cuarto donde duermo con mi esposa o quitarles el cuarto a mis hijos porque tú duermas. Padre le dice, no, no te preocupes, donde sea yo me acomodo. Bueno, después de meditarlo un poco, agarra y le dice, ya, en el sótano puedes dormir. No te preocupes, hijo, le dice el padre, donde sea yo me acomodo. Lo llama el hijo mayor y dice, trae una frazada para que se la des a tu abuelo, le dice. El hijo va, trae la frazada y trae una tijera y le empieza a cortar por la mitad. Y el padre le dice, pero ¿para qué la cortas? Y el hijo le responde, para cuando tú seas viejo. Porque ese es el ejemplo que nosotros damos. Y eso es, al final de cuentas, lo que vamos a conseguir si no entramos en conciencia y si no entramos en cultura. Muy bien, eso sería entonces lo que el día de hoy quería compartir con ustedes y que está orientado netamente a lo que es el buen trato al adulto mayor. Gracias. Gracias, señora licenciada, por la excelentísima ponencia. A continuación procedemos a realizar las preguntas. Hay una pregunta, señora licenciada. Dice, cualquier persona o inclusive familiar que esté en contacto con personas mayores puede generar actitudes como tratos abusivos sin ser consciente. ¿Qué opina usted? Sí, en realidad muchas veces pasa, pues, ¿por qué? Porque el mismo tedio del trabajo, el día a día, el estrés que nosotros tenemos, no es que se quiera canalizar en el adulto mayor. Hay muchas veces hasta en los niños, hasta en la propia pareja. ¿Por qué? Porque no sabemos manejar nuestras emociones, ¿no? Hay un término ahí que es, algunos criticados por algunos, que es gestionar las emociones. No, es aprender a controlar las emociones, ¿no? Y sería la palabra clave empatía, ¿no? Ponernos en el lugar del otro. El otro no sabe muchas veces lo que estamos viviendo, el estrés, la situación que vivimos, y se vuelve como un pararrayos, ¿no? Donde descargamos mucho de nuestra propia vivencia. Ahora, muy bien, también es cierto que el adulto mayor, por su propia condición, tiene una fragilidad emocional y es muy susceptible de tomar a mal muchas cosas que uno le pueda decir. Entonces la cuestión es sentarse a conversar, ¿no? Coordinar un poquito, aperturar un espacio de comunicación en el cual uno les puede explicar, les pueda decir y los puede escuchar también, que sería, creo yo, lo más importante. En la comunicación, el valor central está en escuchar, más que en hablar. Y aprovechando ello, señora licenciada, otra pregunta. Indican qué estrategias debe darse en los centros e instituciones geriátricas donde a la fecha existe una escasa sensibilización por parte de los profesionales y cómo crear conciencia de ello. Es cierto, yo también lo he observado y lo he visto. Lo que pienso yo, a título personal, es que se naturalizan con la situación. O sea, pierden sensibilidad al estar trabajando tanto tiempo en una misma área que se mecanizan y ya no ven a la persona detrás de la enfermedad o detrás de la dolencia o detrás de las circunstancias. Ya solamente pasamos a ser todos nosotros un número, un nombre, un DNI. Y eso es muy doloroso a nivel social. Por eso volvemos al tema focal. Acuérdense que estuvimos hablando del Plan Nacional de Protección a las Personas Adultas, sobre todo en el objetivo 4, al nivel de educación, conciencia y cultura. Por eso es tan importante que a este tipo de personal que tenga, y no solamente con adultos mayores, yo he visto en los hospitales, hay profesionales que son a carta cabal, sensibles con el paciente, pero hay otros que en su objetividad profesional han perdido esa sensibilidad y maltratan sin querer, al igual como en la otra pregunta, al adulto mayor. Entonces sí, yo creo que siempre es importante la sensibilización para que nos demos cuenta en qué nivel están nuestras relaciones profesionales. No se les discute la capacidad que tengan, pero muchas veces las habilidades blandas, o sea, las competencias socioemocionales que deben desarrollar para ser integrales en su capacidad humana, se ha desplazado y simplemente se ha quedado con el nivel profesional. Entonces, yo creo que
así como lo dice este plan, debe ejecutarse a todo nivel. Y la única forma de llegar a tener conciencia y a cambiar esta cultura o descultura o incultura que estamos viviendo es con la sensibilización. Y eso tiene que ser como la gota que perfora la piedra, constante. Porque en una nos olvidamos. En una nos olvidamos de la esencia y el sentido de vida que debemos tener. Muchas gracias, señora licenciada Elsa Aliaga Meléndez, por la respuesta. Quedamos profundamente agradecidos por la interesante e importante ponencia, ya que ayuda a reforzar los conocimientos, potenciar también las buenas prácticas profesionales con el fin de repercutir en la atención y el cuidado de las personas mayores y en su calidad de vida. En ese sentido, se procede a hacer la entrega del certificado emitido por el Distrito Judicial a la señora licenciada Elsa Aliaga Meléndez en agradecimiento de la ponencia Sensibilización para el Buen Trato del Adulto Mayor, dirigido a los señores magistrados y asistentes que nos acompañan el día de hoy. Agradecemos a todos los asistentes por su congruencia y por haberse conectado el día de hoy. Muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias una vez más. Cuídese mucho y hacemos entrega. Se remitirá a su correo nuevamente certificado. Gracias. Buenas tardes.